Tenemos que comenzar hablando de un adelanto. En realidad, una información que se oficializó, que se conoció esta semana y que nosotros habíamos adelantado, que sería, lo adelantábamos la semana pasada, que iba a ser en el mes de julio. Y finalmente fue en el mes de julio. El programa que reconoce aportes a mujeres con hijos. Es una forma de compensar años a través de los hijos para que las mujeres que teniendo 60 años puedan, con años de trabajo registrados y o moratorias previsionales, poder llegar a los 30 años de aportes, de servicios con aportes que pide la ley previsional actual. Un año de reconocimiento por cada hijo, 2 años por hijo adoptado menor de edad, 2 años por hijos con discapacidad y 3 años por hijo por el que se haya cobrado asignación universal por al menos 12 meses. Actualmente, según la estadística que manejan en el sistema previsional dentro de la órbita de la Seguridad Social, 300.000 mujeres tienen hoy entre 59 y 64 años, de las cuales 150.000 podrían jubilarse ahora, durante este año, de manera inmediata. Se espera un decreto de necesidad y urgencia la próxima semana que cuando llegue el momento pasará por el Congreso Nacional y además a partir del 1 de agosto ya se va a poder entrar al portal de ANSES, a la solapa de reconocimiento de aportes por tarea de cuidado. A ver, atención con esto que acabo de decir, a partir del 1 de agosto se podrá entrar a la plataforma del organismo previsional, justamente donde diga reconocimiento de aportes por tareas de cuidados para hacer todas las vinculaciones correspondientes del ámbito familiar que tienen que ver con los hijos y además se podrá solicitar un turno en forma presencial. ¿Qué es lo que logra este programa? Dar una respuesta a la inequidad laboral que sufrimos las mujeres, que tenemos las mujeres con respecto a los hombres. Más que nada, y uno de los puntos que es la lucha eterna y de mucho tiempo, la valoración salarial. Siempre hemos ganado menos que los hombres. Este es un reconocimiento que es necesario llevar adelante. Y además el tema de continuar o reinsertarse laboralmente, cuando uno decide o no decide tener hijos. Pero cuando tiene hijos, empieza este tema que debería ir por un mismo camino y que sin embargo parecen dos: el camino laboral y el camino de cuidar a los hijos, de criar a los hijos. Entonces todo se hace complicado. Y aquellas mujeres que no podemos de alguna manera desarrollarnos en todo, y se hace una elección con respecto a los hijos, por años se llevan adelante tareas que no son reconocidas, que son prácticamente invisibles y silenciosas, que son las que tienen que ver con las tareas del hogar. Esto es inclusión social. Lo que sí es importante que a medida que se va incluyendo, también hay que seguir estableciendo prioridades, seguir ordenando prioridades. En la Argentina hay mucha gente que sigue permaneciendo invisibilizada, mucha gente que necesita lograr más derechos, rentas vitalicias que tienen ingresos inferiores a lo que es un haber mínimo, más de 4 millones de jubilados de la mínima que hace años que no pueden cubrir ni la mitad de lo que significa la canasta básica, personas que están excedidas de años de aportes y que no tienen la edad, están ahí cerquita de cumplir la edad jubilatoria y están sin trabajo y sin jubilación, y la gente que está desocupada, que busca quizá trabajo y termina encontrando asistencialismo. Y por supuesto tenemos aquellos que han aportado, han tenido una trayectoria laboral y que no están cobrando lo que realmente les corresponde. Todo esto sigue siendo inequidad en la seguridad social. Por eso, a toda esta gente, a medida que se va incluyendo, hay también que incorporarlas y medir exactamente con la misma mirada
todo lo que tiene que ver con la necesidad de inclusión social, porque la inclusión social tiene que ver con derechos y de eso se trata la seguridad social. 13:09, uy, qué día frío, mañana fría, mediodía frío, 11 grados 9 décimas. ¿Cómo va a seguir el tiempo el fin de semana? Bueno, les cuento que mañana va a estar un poquito más frío que hoy. Si tenés que levantarte tempranito y tenés que salir, tenés que ir muy abrigadito porque va a haber temperaturas muy bajas. Estamos viendo imágenes de la ciudad de Buenos Aires. De todas formas, una ciudad de Buenos Aires soleada. Las medidas que se anunciaron, junto con lo que estamos viendo en pantalla, que tiene que ver con la jubilación para madres de hijos a partir del mes de agosto. Tenemos el bono, los 5.000 pesos para jubilados y pensionados con ingresos que no superen los 46.130 pesos. Atención con esto que están viendo en pantalla, porque lo vamos a estar analizando durante toda la emisión de hoy con Adrián Trócoli, con Damián Dipache. Alcanza 6 millones de personas, jubilados y pensionados nacionales, y comienza a pagarse el 2 de agosto con la mensualidad, con el mensual agosto. Otra novedad, finalmente se terminó esto de la marcha atrás y de las idas y venidas para 4 millones de monotributistas, porque finalmente los cambios son ley. Esta ley que contempla, que hace eliminar todo lo que tenía que ver con el reclamo de deuda retroactiva de este año, los aumentos que van a tener a partir de ahora, las escalas mensuales y la facturación anual. Y cómo será, lo vamos a estar explicando también en el programa de hoy, cómo será el plan de facilidades, hasta 60 cuotas con un interés mensual que no puede exceder el 1,5%. ¿Sí? Esto que están viendo en pantalla, estos cambios alcanzan a 4.080.000 jubilados, y monotributistas. Y les doy un dato, el 53% de estos 4.080.000 monotributistas están en situación de morosidad. El 39% son residentes en el AMBA. Dato importante, porque acá también se centralizan y está el análisis de todo lo que tiene que ver con asistencialismo. Jubilados y pensionados, muchísimas consultas acerca del bono de 5.000 pesos, porque va a ser un bono de 5.000 pesos para aquellos hasta 46.130 pesos. Si te pasás de este tope, vas a cobrar un bono, pero de manera diferencial. Todo esto lo vamos a estar explicando. Y madres con hijos, mujeres con hijos, reiteramos, porque me están diciendo del control que hay muchas consultas con respecto a esto, reiteramos los años de reconocimiento. Si les contamos que a las mujeres con hijos se les va a reconocer 1 año por cada hijo o hija, 2 años por cada hijo o hija adoptada menor de edad, 2 años para aquellos hijos o hijas que tengan algún tipo de discapacidad y 3 años para las mujeres que hayan cobrado al menos durante 12 meses asignación universal por hijo. Y otro dato muy importante, también se van a reconocer los periodos por los que se ha gozado de licencia por maternidad o licencia por excedencia mientras estaban en trabajo registrado. Ha sido una semana muy difícil para la Argentina, una semana muy dolorosa, porque hemos pasado el día miércoles la barrera de los 100.000 fallecidos por COVID. No solamente es triste y es desolador por la gente que se fue. Cada ser humano que falleció dejó familias, dejó amigos, dejó vínculos y todo esto es sufrimiento y es duelo. La mayor parte, por lo menos más del 50%, cuando yo hablo de fallecidos no me gusta dar demasiadas estadísticas ni porcentajes porque parece que la cuestión se vuelve fría, pero la realidad es que de la gente que falleció por COVID en Argentina, más de la mitad tenía más de 70 años. Y además es la población que más recluida ha estado
desde hace 1 año y 4 meses por una cuestión de cuidado, por una cuestión de prevención. La sociedad necesita mucha compañía. Necesitamos acompañarnos entre todos, pero necesitamos mucho acompañamiento de la política. Y la política sigue con su grieta mientras la pandemia no termina. Sigue con su grieta, sigue librando sus propias batallas sin pensar que además de esa grieta política que ya viene en la Argentina desde hace años, hay una grieta económica, hay una grieta social que me parece que a veces les cuesta ver. Es triste que a medida que avanza la pandemia, que vamos perdiendo seres queridos, que nos cuesta mucho seguir adelante, la política siga sin dar muestras de que está a la altura de las circunstancias. Estuvo allá por marzo del año 2020, donde veíamos mesas unificadas, criterios unificados, y sin embargo, después todo se fue desvirtuando. Ocurrió lo que no queríamos ver, tristemente, así que bueno, con estas palabras y con lo que acabo de decir, mi homenaje a las personas fallecidas y mi solidaridad a sus seres queridos. Les doy, antes de presentar, que ya estuvimos hablando de ellos y del aporte que hacen en lo justo y necesario de Damián Di Pace y Adrián Trócoli, les cuento que cobrar tu jubilación en Superviel tiene más beneficios, porque con tu tarjeta Superviel de débito todos los martes tenés un 25% de ahorro en supermercados Arediros y un 50% en farmacias y perfumerías de todo el país. Más información en superviel.com.ar. Te acompañamos siempre, mira. Ustedes siempre me acompañaron del otro lado de la pantalla. Hoy yo me siento súper acompañada por Superviel, porque todos los martes ahorro con mi tarjeta Superviel de débito. Te acompañamos siempre. Superviel. Y tenemos que hablar de la inflación, porque se conoció el número de la inflación de junio, 3,2%, que hace un acumulado en el primer semestre del 25,3% y un interanual del 50,2%. Pero a partir de los números de la inflación tenemos que hablar de salarios, tenemos que hablar de jubilaciones, tenemos que hablar de paritarias, de movilidad y de toda la asistencia social que se está dando para de alguna manera poder enfrentar el costo de vida. El análisis de Damián Di Pace, el análisis de Adrián Trócoli, de todo lo que está ocurriendo con el bolsillo y el costo de vida. ¿Cómo estás, Clara? Buenas tardes. Tenemos una Clara Salguero hoy recargada de información, así que esperemos estar a la altura. Arranco comentándote, Clara, ¿por qué el sistema previsional no cierra en Argentina? ¿Por qué tenemos que compensar con bonos? Y hay que hacer un poco de revisionismo histórico. Yo traje unas placas para compartir con ustedes respecto de qué está pasando con el gasto en el sistema previsional y cuántos eran los jubilados en el año 2000, que era de 3.300.000, y hoy tenemos 6.800.000 jubilados, Clara, del cual el 53%, ahí lo estamos viendo en placa, es un informe del IERAL, el 53% entró por moratoria, o sea, no tenés gente que aportó al sistema. 3.600.000 personas a través de la moratoria. Es un número enorme. Y el empleo público, fíjate que pasó de 2.200.000 argentinos a 3.600.000 personas que incrementaron el gasto público. Gasto público que es el más importante de la región, 10,5 millones de personas. ¿Cuánto creció el gasto público en ese periodo? Creció 190% en términos reales. Y cuando ves el gasto público del 2017 al 2020, tuviste un ajuste, 12%. Y esto recayó sobre los jubilados, es lo que estamos viendo. En definitiva, quieran o no, hay un ajuste sobre el sistema previsional en Argentina. El análisis de Adrián Trócoli, ¿qué te parecen estas medidas? ¿Qué va a pasar con los aumentos por movilidad jubilatoria y la evolución del costo de vida de aquí para adelante? Primero, Clara, el bono es, sin lugar a dudas, el reconocimiento de el fallo de la ley de movilidad. Si la ley de movilidad hubiera dado lo que prometían que iba a dar, no habría absolutamente ninguna necesidad de dar el bono. Pagar este bono significa aceptar que la ley de movilidad perdió contra la inflación. Y te voy a tirar 3 datos para los jubilados. Voy a la ayuda a memoria, así que bajo la vista. La movilidad desde el 9 de 2017, esto es del cambio de ley anterior, después tuvimos suspensión, después tenemos ley actual.
Desde el 9 de 2017 hasta hoy, los jubilados perdieron 29,2%. Esto es casi 30% de achique con los últimos cambios que, como decía Damián recién, fueron definitivamente ajuste. Badaro fue un 52% de aumento. No estamos tan lejos de esto, estamos en un 30%, estamos a nada de un fallo que le dijo al Poder Legislativo que tenía que hacer algo. Parece que desde 2006 hasta ahora se olvidaron. Y te doy un dato, las dos mínimas tomadas desde 2019, desde principio de año hasta ahora, dos mínimas, esto es el máximo que cobra el bono, incluyendo los bonos, perdieron contra la inflación 9.372 pesos. Te lo repito, la persona que aún con los bonos que cobran y están cobrando dos mínimas, perdieron contra la inflación. Este bono no sirve, no alcanza ni siquiera a los que se los pagan. Ahora, según la lógica del gobierno, es mayor para el que está, el que está arriba de las dos mínimas. Este es el que cobró el bonito de los 5.000. Entonces, el que cobró un peso más que las dos mínimas están 17.372 pesos. De lo que vos acabás de decir, ¿yo qué infiero? Que aún con bono, dándole respuesta a aquellos que tienen ingresos, podríamos decir hasta ingresos medios, no se soluciona el tema de la compensación. Esto desde tus cuentas previsionales. Compensa, como vos dijiste, este bono no compensa a aquellas personas que lo cobran. A los que no lo cobran llegan a perder como mínimo 17.000 pesos y en el otro extremo 58.000 pesos. Solo 2021. Y es la segunda vez, Clara, que pasa esto. ¿Te acordás que en marzo nosotros decíamos con el bono de 8%, bueno, van a tener 1.500 pesos, ¿compensa? Y veíamos los números y no compensaba, Clara. Bueno, después, ahora hay otra nueva compensación, después del aumento del trimestre del 11%, porque tampoco cierra. Y cierran los números de los jubilados y no terminan de cerrar, Clara, porque acá el problema es la inflación. El problema de la inflación, la evolución de precios frente al poder adquisitivo que tiene esa compensación, que recordemos es por única vez, porque a partir de septiembre se ajusta la nueva fórmula, ¿no? Vamos a seguir hablando. El bono no se incorpora al haber, y te doy el último dato para cerrarlo. No está sujeto a descuento y tampoco se incorpora como cifra remunerativa. Esto es importante porque no es que mejora la jubilación, es un pago mensual extra. El último dato es la comparación con la ley anterior. Todos criticamos muy fuerte la ley de movilidad que salió durante el gobierno Macri. Todos fuimos muy críticos. Bueno, esa ley que era muy mala le hubiera dado al que cobra hoy dos mínimas, que es el parámetro que fijó el gobierno, estaría cobrando este año 11.500 pesos más que sin el bono. Vamos a seguir hablando del bono porque vamos a contestar preguntas específicas que nos está haciendo la gente. Imagínense que este bono que se anunció es el tercero que se implementa en el año 2021, que se implementa como respuesta a la inflación imparable y que en este caso los bonos anteriores alcanzaron a 4.900.000 personas y ahora a 6 millones. De alguna manera tomo lo que decía Adrián Trócoli hace unos momentos. Esto es una demostración de que aún esta ley de movilidad no puede con la inflación, pero tampoco pudo la otra. ¿Por qué razón? Y tampoco pudo la anterior durante 2 años. La primera ley de movilidad que estuvo vigente en la Argentina entre los años 2009 y 2017 fue la más estable en cuanto a tema de bolsillo. Los 2 años, que fueron 2014 y 2016, que la inflación se desbandó, tampoco pudo. Es decir, que el problema no son las leyes de movilidad en la Argentina. El problema es el alto costo de vida que tenemos en el país. Les cuento algo que tiene que ver con mayores conectados, porque tiene que ver, como digo siempre, con el tiempo ocioso ocupado bien, pero además con el aprendizaje en forma gratuita. Les contábamos la semana pasada que a la gente de mayores conectados se les ocurrió realizar un sorteo en forma gratuita para acercar tecnología a las personas mayores. 23 de agosto será el sorteo a las 11 de la mañana, ante escribano público, todo va a ser por supuesto vía virtual. ¿En qué consiste el sorteo? Primer premio, un purificador, tiene que ver con la extracción de bacterias, de virus en un 99,9%. Segundo premio del sorteo, una notebook adaptada a personas mayores. Tercer premio, una tablet también adaptada. No hace falta que seas jubilado o pensionado. El único requisito que tenés que cumplir es tener 60 años. Te podés inscribir. Todo lo que necesitas saber acerca de este sorteo está en mayores.gov.ar.
Conectados Argentina. Si te inscribís vos, todos tus datos. Si te inscribe otra persona, tiene que poner tus datos. 23 de agosto a las 11 de la mañana, entonces, este sorteo gratuito y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la tecnología en forma gratuita. En un ratito les vamos a estar contando algo que tiene que ver, una información que tiene que ver con medicamentos gratuitos y además la primicia con respecto a tarjeta alimentar. Una de las informaciones que dábamos en la apertura del programa tiene que ver con monotributistas. Los cambios son ley a partir del día jueves. Falta ahora, por supuesto, la letra chica, pero la cuestión es que hay más de 4 millones de monotributistas en la Argentina. Vamos a analizar este tema. ¿Por qué razón? Porque yo decía también que el 53% está en situación de morosidad. Lo vamos a hablar con alguien que sabe, que de alguna manera representa y es parte de este trabajo de monotributo, trabajador autónomo, el doctor Jorge Frega, quien es titular de la Comisión Previsional del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Jorge, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Clara, ¿cómo estás? ¿Qué te parecen los cambios que se han venido por ley? ¿Cuánto va a mejorar la situación previsional impositiva de los monotributistas en la Argentina? Mirá, yo creo que por lo menos ha sido un alivio el que no se aumentara lo que se esperaba, que fuera retroactivo. Eso es un gran avance. También está la posibilidad de que aquel excedente se aplique a ganancias y a IVA para poder de alguna manera evitar lograr, más que evitar, lograr una posibilidad de que todas las inversiones en el sistema financiero, o sea, la posibilidad de que alguien pueda poner plata en pesos en un plazo fijo, pueda evitar que se le cobre impuestos, principalmente al monotributista, que es la persona que más necesita del crédito, ¿no? En este momento. Nosotros, los abogados, somos monotributistas por antonomasia, y los profesionales en general y las pequeñas empresas. Entonces, darle algún tipo de incentivo es esencial porque somos trabajadores, necesitamos el apoyo del Estado, sobre todo en este momento, ¿verdad? Pregunto, ¿no? Los cambios, bienvenidos sean, pero quiero que me hagas un diagnóstico de la situación tributaria y previsional en este momento para los trabajadores que se desempeñan de manera independiente. ¿Cuál es? Y bueno, ¿y cuánto va a poder determinar estos cambios que se van a llevar adelante? Mirá, la situación es muy precaria, debemos decirlo. Yo creo que jurídicamente tenemos un defecto enorme en nuestro país. La Constitución no se cumple. El artículo 75, que le dice al Congreso qué impuestos puede sancionar, dice que no se pueden sancionar impuestos directos como el monotributista, como ganancias, sino por un tiempo determinado. Y la verdad es que la mayoría de estos impuestos peinan canas, y con vía de la coparticipación, que termina perjudicando a las provincias y por lo tanto a los habitantes de a pie, este sistema realmente termina siendo inconstitucional. No hay nadie que lo diga. Los profesionales lo sabemos, los abogados lo sabemos, y tenemos que algún día modificar este esquema. Los jubilados terminan perjudicados por esto, porque todo lo que se recargue en lo fiscal deriva en la menor contribución patronal, en las menores contribuciones que realmente deberían realizarse. Y este es el desaguisado que ya lleva demasiados años y que los abogados venimos reclamando por distintas vías, pero que no somos escuchados. No solamente Jorge, los abogados, sino todos los que tienen actividad privada, ¿no? Lo último, si vos tendrías que ser categórico, no solamente como representante de parte de esos monotributistas, sino vos mismo y con todo tu conocimiento, después de esta ley que establece estos cambios tan esenciales que tienen que ver con los aumentos de escala, con la eliminación de la deuda que se reclamaba desde principio de año y el tema del plan de facilidades, a esta ley, ¿qué le debería seguir para mejorar justamente la situación de revista de la gente que está en el régimen simplificado? Tendríamos que pensar en un sistema, un verdadero sistema. Este es el problema que venimos reclamando aquí en este programa cada vez que podemos.
Esto es un régimen de parches donde quedó un montón de gente, como vos decís, dentro de este esquema, pero que en realidad no tiene una verdadera sistematización, no es racional como pide la Constitución, como debe ser un sistema tributario. Y hasta que esto no pase, vamos a seguir teniendo este problema, déficit, problemas de superposición de impuestos, el país que más impuestos paga y el que peor paga sus jubilaciones. Esto no tiene sentido y hay que mejorarlo. Para eso tenemos que seguir trabajando, Clara. Jorge Frega, abrazo. Gracias. Hasta Les cuento dos informaciones importantes. Una tiene que ver con el programa de medicamentos gratuitos del PAMI, que ya está llegando a 3,5 millones de afiliados. La obra social, que es la más importante del país por la cantidad de afiliados que atiende, actualmente tiene 5 millones. 3,5 de personas están recibiendo los medicamentos en forma gratuita. Esto implica un ahorro en promedio de 4.200 pesos mensuales. En la actualidad, 4 de cada 10 personas afiliadas reciben todos los medicamentos gratuitos, 5 de cada 10 reciben 2 o más y 9 de cada 10 recibe al menos 1. Y además, creo que es un dato muy importante de remarcar, a todo esto se lo viene acompañando con la receta electrónica. Esta receta electrónica que evita ir a los consultorios médicos en este momento tan difícil para la Argentina y para el mundo en pandemia. Y otra cuestión que vengo prometiendo desde que comenzó el programa, una información con tarjeta alimentar. Antes les digo que aquellas personas que cobran tarjeta alimentar a través del cobro de la asignación universal por hijo van a tener el depósito del mes de julio en estas fechas que estamos viendo en pantalla, del 22 al 28 de julio, 2 terminaciones de documento por día hábil. Y la novedad, que va a ser un anuncio en los próximos días, una información destacada, se incorporan a partir de agosto a la tarjeta alimentar a las madres de 7 o más hijos que estén actualmente cobrando pensión, a las pensionadas de mamás de 7 o más hijos. Seguimos con Adrián Trócoli, seguimos con Damián Di Pace y seguimos hablando del tema, el tema de los bonos. Pregunto, Adrián, el 83% de los jubilados y pensionados van a estar alcanzados por este bono de 5.000 pesos. ¿Qué hacemos con el otro 17%? Silencio. Silencio de radio, pero es televisión, Adrián. Queda muy mal que yo como abogado diga vayamos a tribunales a pedirle que se cumpla con la ley. Entonces no quiero que sea mi primera respuesta. Pero Clara, estoy como un poco... Voy a tratar de ser políticamente correcto. Me parece terrible que festejemos que le demos cada vez más gente un bono. Porque esto se ha presentado como un festejo. Le estamos dando a cada vez más gente. Esto significa que hay cada vez más jubilados necesitados. Me parece terrible. Me parece un enfoque nefasto. Y no es que no quiera opinar. No quiero ser salvaje. De todos modos, no está bien que cada medida que se implementa en seguridad social para reparar un daño o para ayudar o para incluir termine siempre en tribunales. Y que cada ley de movilidad termine dejando el resabio de juicios que llevan años sin resolver. Porque yo les digo, todavía no hay sentencias definitivas y fallos definitivos de la ley del gobierno anterior, de la ley Macri de movilidad. Clara, siendo políticamente incorrecto, voy a ser políticamente incorrecto, se distribuye escasez, Clara, porque en definitiva se saca a los de arriba para dárselos a los de abajo. Es una especie de Robin Hood previsional lo que tenemos. Y en definitiva, como te decía antes, las cuentas no cierran, entonces todos terminan cobrando un poco menos y se compensa una parte respecto de los que todos cobran menos. ¿Cuántas cosas hay que corregir en el sistema? Porque a mí me parece que tendríamos que pensar en lo inmediato, en una ley previsional que pague prestaciones mensuales a cada uno de acuerdo a la cantidad de años que se pudo haber desempeñado en el mercado registrado, en el trabajo registrado. Me parece lo más
justo, porque si no tenemos desigualdades eternas y juicios eternos, y como yo digo siempre, en estos juicios al Estado quedan entrampados no solamente la persona que demanda, que espera años para que la justicia le dé la razón, sino también el Estado, porque vive eternamente endeudado en materia de seguridad social. Clara, si me permitís, esto es un gran negocio para el Estado y esta es la razón por la cual nosotros estamos discutiendo de esto. Pero ¿cuál es el negocio? El negocio es sencillo. Vamos a imaginar que yo te debo a vos 100 pesos, 100.000 pesos, ¿sí? Digo, 1.000.000 de pesos, que no está muy lejos del promedio de lo que cuesta un juicio. Te lo tengo que pagar hoy. Bueno, no te lo pago hoy, te lo pago dentro de 8 años. Y te lo pago con una tasa de interés que es negativa respecto a la inflación. Te lo digo de vuelta. Te tengo que pagar 1.000.000 de pesos hoy, en vez de pagártelo hoy, te lo pago dentro de 8 años cuando termine el juicio, y en vez de pagarte los 8 millones de pesos, el millón de pesos ajustado por inflación, a los 8 años te pago mucho menos de lo que dio la inflación. Este es el negocio bien, por el Estado. Adrián, litiga gratis, es un negocio... paga solo los que sobreviven en el juicio y no paga costas. Un disparate. A ver, es un negocio a medias para el Estado, porque acá quiero también la opinión de Damián. Más allá de que esto signifique un negocio, entre comillas, para el Estado, la industria del juicio en la Argentina, no es negocio para un Estado vivir eternamente endeudado. No, absolutamente. De hecho, fíjate que no le cuesta políticamente también, porque en definitiva el ajuste del 2017 al 2020 es del 17,6%, y sobre el haber medio es del 19%. Y vos, Clara, a mí me gustaría comentar algo que estábamos charlando en off, ¿no? Sí. Que decíamos, el jubilado que cobra 48.000, le van hasta 2 haberes, le dan el bono de 5.000 pesos. Un diferencial. Un diferencial. Le dan, un diferencial. Uno que cobra 49.000, me lo dijiste vos fuera del aire. ¿Qué pasa si alquila, Clara? Cobra 49.000. Es lo que yo decía en la apertura del programa. Tenemos jubilados de la mínima o jubilados que cobran 2 mínimas que cobran jubilación y pensión, que no llegan a cubrir la canasta. Tenemos que ir cerrando muy breve un cierre de cada uno. El fallo que tiene que ver con retiro por invalidez. Súper importante, quiero decir 2 cosas. La primera, la más importante de todas. Julia, gracias por este fallo. Alguien, una amiga, que ella se queja de que no la atiendo por WhatsApp, pero desde Salta lograron un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo digo en medio minuto. Esto es importante para la gente del interior del país. Los jubilados, los que tenían un retiro por invalidez, los que tenían una discapacidad laboral, antes, hasta ayer, tenían que recorrer 1.400 kilómetros para venir a la Cámara Federal de la Seguridad Social, acá en Capital Federal, para hacer el juicio, para cuando la comisión médica no se lo daba. Esto generaba 1000 problemas. El principal problema es que la ley dice que tenían que ir a la comisión médica que queda acá en Capital. Ahora lo hacen en la provincia. Damián, tu cierre, breve. Mi cierre cortito, te complemento información, Clara. ¿Cuándo se tiene que recategorizar el monotributista? Lo tiene que hacer a partir del 28 de julio, pero primero se tiene que reglamentar la ley. Del 28 de julio va a ser hasta mediados de agosto cuando se tienen que recategorizar. Todas las redes abiertas durante toda la semana para que nos consulten todos los temas. Vamos a tratar temas especiales, vamos a seguir contestando del bono que entra a regir a partir del 1 de agosto y de la jubilación para madres con hijos que también comienza a regir a partir de agosto. Damián Di Pace, Adrián Trócoli, gracias. Placer.